Conceptos básicos en métodos numéricos. Cifra significativa. Una cifra significativa es un dígito en un número que tiene un significado matemático en el cálculo y la medición, y que contribuye a su precisión. La cantidad de cifras significativas en un número se usa para determinar su precisión y para realizar operaciones matemáticas correctas. Las cifras significativas incluyen los dígitos significativos y pueden ser tanto los dígitos enteros como las fracciones decimal. La primera cifra significativa a la izquierda de un número es el primer dígito no cero en la representación decimal. Las cifras significativas a la derecha incluyen todos los dígitos no nulos en la representación decimal. Por ejemplo, en el número 3.1416, las cifras significativas son 3.1416 y son 4 en total. Las cifras significativas son importantes en cálculos y mediciones, ya que determinan la precisión de los resultados. Precisión. La precisión es un concepto en matemáticas, estadística y tecnología que se refiere a la exactitud o grado de certeza de una medición, cálculo o resultado. En otras palabras, se refiere a cuán cerca está un valor dado de su verdadero valor. La precisión es una característica importante en muchos campos, como la ingeniería, la ciencia y la medición, ya que permite obtener resultados confiables y útiles. En términos de sistemas de medición, la precisión se puede medir comparando un valor medido con su valor real o estándar. Por ejemplo, si un instrumento de medición mide el peso de un objeto como 5 kilogramos, pero su verdadero peso es de 4,9 kilogramos, se considera que la medición es precisa, aunque no es exacta. Por otro lado, la exactitud se refiere a la cercanía de un valor medido a su verdadero valor. Por lo tanto, una medición precisa pero no exacta puede mejorarse para ser más exacta, pero manteniendo su precisión. En los métodos numéricos, la precisión se refiere a la calidad de los resultados obtenidos por un algoritmo o un programa de computadora. Los métodos numéricos suelen utilizarse para resolver problemas matemáticos complejos que no se pueden resolver mediante cálculos exactos. La precisión en los métodos numéricos se puede mejorar utilizando un mayor número de cifras decimales o aumentando el número de iteraciones en el algoritmo. Sin embargo, a medida que se aumenta la precisión, también aumenta el tiempo de procesamiento y el uso de recursos. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre la precisión y la eficiencia en los métodos numéricos. Exactitud. La exactitud se refiere a la cercanía de un valor medido o calculado a su verdadero valor. En otras palabras, es una medida de cuán correcto es un resultado en comparación con el valor verdadero o estándar. La exactitud se puede mejorar aumentando el número de cifras decimales utilizadas en los cálculos o aumentando la precisión de las mediciones utilizadas. Es importante tener en cuenta que la exactitud y la precisión son dos conceptos diferentes, aunque están estrechamente relacionados. Mientras que la precisión se refiere a la repetitividad de los resultados, la exactitud se refiere a la veracidad de los resultados. En muchos campos, es importante tener una combinación de precisión y exactitud en los resultados. Por ejemplo, en la medición de peso, una balanza precisa pero no exacta puede medir el mismo peso para varios objetos diferentes, pero el peso medido puede estar lejos del peso real. Por otro lado, una balanza que es exacta pero no precisa puede dar resultados diferentes cada vez que se mide el mismo objeto, lo que puede ser confuso e inútil. Por lo tanto, es importante tener una combinación de precisión y exactitud en los resultados para obtener resultados útiles y confiables. En los métodos numéricos, la exactitud se refiere a cómo de cerca están los resultados obtenidos por un algoritmo o programa de computadora al valor real o a la solución correcta. Por ejemplo, si resuelves un problema matemático usando un método numérico, esperas que el resultado sea lo más parecido posible a la respuesta correcta. Se puede mejorar la exactitud en los métodos numéricos usando más decimales o haciendo más iteraciones en el algoritmo, pero eso también significa que toma más tiempo y recursos. Por eso es importante encontrar un buen balance entre tener una buena exactitud y ser eficiente. Incertidumbre. La incertidumbre es un concepto que se refiere a la cantidad de duda o desconocimiento que hay en una medición o cálculo. En otras palabras, es una medida de la precisión y la exactitud de un resultado. La incertidumbre se puede expresar en términos de un rango de valores posibles o como un porcentaje de la medición. Por ejemplo,
Si mido la altura de un objeto y obtengo un resultado de 1 metro con una incertidumbre del 5%, significa que la altura real puede estar entre 0.95 y 1.05 metros. La incertidumbre es importante en muchos campos, incluyendo la ciencia, la ingeniería y la medición, ya que permite a los expertos tener una comprensión más precisa de la calidad y fiabilidad de los resultados. En los métodos numéricos, la incertidumbre es una medida de la calidad y fiabilidad de los resultados obtenidos por un algoritmo o programa de computadora. Es un reflejo de la cantidad de error o desconocimiento que puede haber en los resultados. Por ejemplo, al resolver un problema matemático con un método numérico, es posible que el resultado no sea exactamente igual al valor verdadero debido a limitaciones en la precisión de los cálculos y la representación de los números en la computadora. La incertidumbre puede expresarse en términos de un rango de valores posibles o como un porcentaje del resultado. Es importante considerar la incertidumbre en los métodos numéricos para tener una comprensión más precisa de la calidad y fiabilidad de los resultados. Sesgo. El sesgo se refiere a una tendencia o inclinación en los resultados de un proceso o experimento que lo hace sistemáticamente incorrecto o impreciso. En otras palabras, el sesgo indica que los resultados están desviándose de su valor esperado o verdadero de una manera repetitiva y predecible. En los métodos numéricos, el sesgo puede ser causado por una variedad de factores, como la elección inadecuada de un algoritmo, la representación imprecisa de los números en la computadora, o la falta de consideración de ciertos efectos en los cálculos. Es importante detectar y corregir el sesgo en los métodos numéricos para obtener resultados precisos y confiables. En los métodos numéricos, el sesgo se refiere a una tendencia o inclinación en los resultados obtenidos por un algoritmo o programa de computadora que los hace sistemáticamente incorrectos o imprecisos. Por ejemplo, si un algoritmo tiende a subestimar o sobreestimar constantemente el resultado verdadero, decimos que tiene un sesgo. El sesgo puede ser causado por una variedad de factores, como la elección inadecuada del método numérico, la representación imprecisa de los números en la computadora, o la falta de consideración de ciertos efectos en los cálculos. Es importante detectar y corregir el sesgo en los métodos numéricos para obtener resultados precisos y confiables. Comparte y sígueme para más. Y no olvides dejar tus comentarios.